Hoy vamos a empezar a ver el tema de, ya un poco más en concreto, el asunto de cómo es que yo hago un full stack. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo un poquito de HTML, como para ver cómo es que se escriben las páginas web. Estuvimos viendo un poco de Node, sí, viendo esta posibilidad de poder programar con JavaScript del lado del servidor. Y está todo como que medio desconectado y medio suelto. La cosa es, y recordando un poco el teórico de Full Stack que ya han visto con el profe Gustavo, cuando nosotros vamos a programar un sistema informático con esta arquitectura, nosotros vamos a plantear principalmente estas cuestiones, estas necesidades. Nosotros queremos hacer un sistema informático que pueda ser accedido por múltiples clientes en forma simultánea, cada uno desde su computadora, sea una computadora de escritorio, sea un dispositivo móvil como un celular o un smartphone, independientemente de cómo es que se comunican entre sí todas estas personas. Nosotros vamos a poder identificar fácilmente que hay un conjunto de recursos y de funcionalidades que deben poder estar centralizadas de alguna manera y compartidas entre todos los usuarios. Piénsenlo, caso más básico para pensar en compartido y centralizado, la base de datos. Razonablemente, si yo tengo que todos los usuarios, pueden ser muchísimos, tienen que acceder a un sistema por Internet y todos tienen que manipular los datos del sistema, evidentemente los datos tienen que estar centralizados en algún lado. Tiene que haber una base de datos puesta en un solo lugar del mundo y accesible de alguna manera por Internet. Sin embargo, además de tener los datos, estos datos compartidos, puestos en Internet para que todos los clientes lo accedan, también va a haber funcionalidad que también tiene que estar centralizada de forma tal que todos los usuarios puedan iniciar ejecuciones de esa funcionalidad. De esa manera, vamos a poder o vamos a pensar en dividir el conjunto de funcionalidades que el software en general, ¿no? Que el sistema informático tiene que llevar adelante entre las que son de vinculación e interacción directa con el ser humano que usa el software, la página web o la aplicación mobile que va a correr en el celular del usuario final, de las funcionalidades que operan con los datos del sistema. De esta manera, hay un montón de ventajas, no la quiero hacer muy larga, pero de esta manera quienes van a utilizar, los usuarios que van a usar el software del lado del cliente, van a ser software en cierto modo que se llama delgados o pequeños, en el sentido de que van a tener poca funcionalidad. Van a tener como funcionalidad principalmente interactuar con el usuario, pedirle datos, mostrarle resultados. Podemos tener clientes pesados que tengan una buena visualización de resultados, pero el objetivo de la capa de front, que es la que interactúa con el usuario directamente, es que esa capa sea la que solamente toma datos del usuario y le responde resultados. Ahora, esos datos que le toma los envía a el conjunto de recursos centralizados, base de datos y funcionalidades centralizadas, para que ellos realmente operen con los datos. Luego, el sistema tiene que hacer algún tipo de operatoria, la va a hacer lo que esté programado del lado del servidor o del lado del backend. Pensemos en qué cosas puede querer hacer el sistema. No sé, hay que cargar información. Bueno, en el front habrá un formulario. En el pasado les enseñamos cómo dibujar un formulario en HTML más o menos bonito, con Bootstrap, qué sé yo. Ese formulario va a capturar los datos que el usuario llena, por teclado o por la vía que sea. Ese conjunto de datos que el formulario carga los va a enviar al backend, los va a enviar al conjunto de recursos centralizados. Acá va a correr una funcionalidad que va, por ejemplo, a verificar los datos, ver si están bien cargados, verificar los datos comparando con los datos que ya hay en la base de datos, por ejemplo. Eventualmente acceder a otros servidores o a otros recursos. Ustedes vieron cuando un sitio web les dice, a ver, autenticate con la cuenta de Google. Ustedes le mandan los datos, pero el sitio no va a ser el sitio, no va a ser el backend el que autentica, el servidor de Google.
Y las claves del usuario pasan derecho para allá sin que el software de backend las pueda ni siquiera verlas. O eventualmente, lo que está en el backend puede comunicarse con otros sistemas para poder también operar. Supongamos que estamos haciendo un sistema de ventas, ¿sí? El vendedor está en la calle con su celular, carga la factura o carga lo que tiene que vender, le llegan los datos al backend, ahí se verifica que esté bien cargada la factura, que haya stock, que pueda enviar, se realizan toda la operación que involucra la venta, despachar al envío, o eventualmente hacer algún tipo de operatoria con el pago o con lo que fuera. Y cuando ya está disponible, que puede efectivamente realizarse la venta, el software de backend le tiene que hablar a los servidores de Arca para decirle, voy a generar una factura electrónica. Y le paso los datos de la factura para que la Oficina de Recaudación Nacional le emita la factura. Entonces, ¿y cuál es la idea? Que lo que nosotros vamos a programar del lado del front solo sea interacción con el usuario, que no tenga que hacer cálculos extremadamente pesados, porque piensen que eso va a correr probablemente en un celular viejo o en una computadora que solamente tiene un navegador. No vamos a poder meter ahí todo un procesamiento de una millonada de datos. Aparte, como está separado por internet, no podemos andar traficando demasiados datos de un lado al otro. Si el usuario quiere ver, no sé, un listado de clientes, va a venir un pedido desde el celular o desde el navegador diciendo, che, quiere ver los clientes. El software de backend que accede a la base de datos le va a devolver los 10 primeros. Y solo los 10 primeros, porque capaz que hay 10 millones de clientes y no va a andar gastando internet y memoria y disco duro y todo eso para. Disco duro no tanto, pero no va a gastar tanto memoria e internet para mandarle al usuario que capaz que ve los 10 primeros y ya le alcanza. Si los 10 primeros no le alcanza, toca un botón en el front y dice, che, dame los 10 que siguen. Y así los va pidiendo y vamos haciendo que el tráfico de datos de donde están almacenados al cliente sean realmente los pocos que necesita y no se gaste, no derroche recursos. Los datos grandes van a estar en el backend, el procesamiento de datos grandes va a estar en el backend, un reporte más o menos complejo que requiera mucho cálculo, bueno, va a ser calculado en el backend y se van a enviar los datos ya procesados. Para que el front los muestre los mando que quiera, que haga un gráfico, que haga una animación, que haga lo que quiera, lo imprima en un PDF o lo imprima por impresora, pero que los datos fueron calculados completamente del lado del backend. Ahora el asunto es esto. Nosotros les vamos a enseñar, les estamos enseñando esta idea de que escribimos un front que en esta materia va a ser solamente HTML, HTML o JavaScript del lado de la página. Y el backend lo vamos a programar también con JavaScript con Node. El asunto que más nos tiene que interesar a partir de ahora, y que es lo que va a ser principalmente la clase de hoy, es esta idea de, fantástico, supongamos que nos creen, supongamos que me creen, ¿sí? ¿Cómo se van a comunicar lo que está programado del lado del front con lo que está programado del lado del back? Y esta es la clave que vamos a ver hoy. Cuando se inventaron las páginas web, hace un montón de años, se inventó el protocolo HTTP. Este protocolo HTTP estaba previsto inicialmente para hacer esta idea de, tengo un conjunto de archivos puestos en un servidor en Internet, tengo un navegador que los puede ir pidiendo de a uno y mostrándolos en la pantalla. Entonces, este protocolo HTTP tiene un conjunto de instrucciones que el cliente, el navegador, le va a enviar al servidor. El servidor atiende esas instrucciones, verifica que estén las instrucciones correctamente armadas, que estén bien pedidas, y según lo que la instrucción trajo o el comando trajo como pedido, responde un HTML. La cosa es que el protocolo HTTP tiene unas cuantas cosas más. Por un lado, que este protocolo tiene un conjunto de comandos. No son muchos. El estándar, no sé, deben ser 15, 20, no sé. De esos 15 o 20 usamos 5 nomás. Estos comandos, que a partir de ahora, bueno, ya les voy a contar, estos comandos permiten que un cliente pueda enviarle
distintas operaciones que le pida al servidor. El servidor, según la operación que pida y a dónde quiere que esa operación se realice, la atiende, la ejecuta o le devuelve un error. Estos comandos que viajan desde el cliente al servidor con este protocolo HTTP estos comandos están formados principalmente por dos cosas. Una, un verbo que dice qué es lo que quiero hacer, qué es lo que el cliente quiere hacer. Y otra, algo que se llama recurso, que está identificado por una cadena llamada URI, U-R-I. La idea es que el navegador va a decir, quiero consultar esta página HTML. El comando que se envía es un comando con un verbo get. Y lo que viene a continuación es la dirección de esa página. Esa dirección está redactada con este formato que se llama URI, que identifica o que incluye protocolo HTTP, dirección del servidor, dirección IP o nombre del servidor, y luego una carpeta o muchas carpetas y un nombre de archivo. Esto es lo que ocurría con HTML. Entonces, el navegador quiere ver una página, le envía un get al servidor diciéndole quiero hacer un get de este archivo. El servidor busca ese archivo en su disco duro, en la carpeta que tiene, donde tienen los archivos para mostrar. Si el archivo existe, devuelve un código de respuesta, que es un valor numérico que dice si la petición estuvo bien hecha, y luego del código de respuesta devuelve el contenido del archivo. Pero el protocolo HTTP arrancó con muchos más verbos aparte del de consultar, que es el verbo get. Este protocolo HTTP tiene un verbo que se llama put, que estaba previsto para que el cliente pueda modificar archivos en el servidor. Un comando que se llama post, que estaba previsto para que cargue archivos nuevos. Y un delete para borrar. Entonces, cuando surge esta idea de, che, hagamos programación con un frontend y programación con un backend, en donde en el backend haya datos, datos de una base de datos, lo que se hizo fue reutilizar este protocolo HTTP, haciendo que estas URIs, en lugar de estar referenciando a archivos almacenados en el servidor, pueden referenciar cualquier otra cosa, que el servidor elija cómo interpretar. Entonces, nosotros podemos programar del lado del backend un software en algún lenguaje. Nosotros vamos a hacer esto con Node, ¿no? Vamos a programar un software que va a decir, bueno, che, cuando lleguen peticiones HTTP, un get, un post, un put, un delete, o alguno de los que hay, vamos a ver qué verbo quiere ejecutar y en dónde. Ese en donde puede referenciar archivos que estén almacenados en alguna carpeta del servidor. O los podemos interpretar como datos de la base de datos. Entonces vamos a poder, y esto es una cosa como decir, che, voy a inventar como si existiera una carpeta. Y no existe. Supongamos que decimos, bueno, a ver, el frontend nos puede pedir algo que sea cliente barra 25. Y no tengo un archivo, una carpeta que se llame clientes del servidor. Pero el software que nosotros programamos se fija y dice, che, me mandaron un get y la URI dice barra clientes, entonces yo voy a hacer una búsqueda en la tabla de la base de datos. Y se me dice barra clientes 25, voy a la base de datos, abro la tabla de clientes, busco el número 25, si lo encuentro, devuelvo eso como resultado. Al front no le va a importar si el dato vino de la base de datos, si lo inventó, si lo pidió a otro lado, si está almacenado en un archivo. Simplemente el front dijo, dame el cliente 25 y vuelven los datos del cliente. Ahora, como tanto, no importa por qué. Como el front está escrito en JavaScript, si el backend me devuelve ese cliente en JSON, el JavaScript va a agarrar ese JSON y ¡puf! Le aparece un objeto ya instanciado con atributos cargados con los datos del cliente número 25. Entonces, esto permite darle una vuelta a todo lo que estuvimos viendo medio suelto hasta ahora en la materia.
Si nosotros podemos programar un servidor que digamos, bueno, che, este servidor va a atender peticiones en la URI, barra clientes, barra algo, el front puede tirarle peticiones, tirarle por este protocolo HTTP un GET a un cliente, un POST para cargar un cliente nuevo. Entonces, la pantallita con el formulario de cargar un cliente tirará por internet, ¿no? Un post a este servidor diciendo, che, quiero cargar un cliente nuevo con este identificador y con todos estos datos. El backend agarra esos datos, los valida, se fija si están bien cargados, si hay alguno que esté fuera de rango, si hay alguno que sea obligatorio y no lo cargaron, si alguno hay que ver en la base de datos algo para garantizar que esté bien el dato, lo que fuera. Si está bien, manda un insert en la tabla de clientes en la base de datos. De esta manera, el uso de este protocolo HTTP nos permite hacer que el front pueda enviar estas órdenes al back y el back pueda responder frente a esas órdenes de la manera que quiera. Obviamente tienen que ponerse de acuerdo el programador del back y el programador del front, tienen que ponerse de acuerdo en cómo van a dialogar, qué verbos va a atender, en qué URIs y qué códigos de error puede que devuelva. Esto está todo bastante estandarizado. Pueden ponerse de acuerdo el programador de front, el programador de back, como tengan ganas, pero está bastante estandarizado. Si respetan los estándares, ni siquiera tienen que hablarse mucho. Simplemente el del back dice, che, yo tengo una URI, atiendo una URI, barra clientes, atiendo otra URI, barra, che, artículos y otra que se llama ventas, y ya el front sabe qué tiene que hacer para cada pantalla. La verdad que es algo que parece medio abrumador al principio, pero cuando uno lo empieza a practicar termina siendo súper natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar a programar. Vamos a ver cómo es que programamos este tipo de cosas en un proyecto Node. Les voy a mostrar una librería que viene con Node que simplifica la creación de este tipo de cosas y vamos a ver cómo podemos empezar a utilizar estas cuestiones desde un navegador o desde algún software que pueda accederlo. Para poder hacer esto, nosotros lo que tenemos que hacer es programar. Programar un proyecto JavaScript que de alguna manera arranque el proyecto y diga, voy a quedarme callado. Es muy raro porque es un programa que arranca y no hace nada. Pero lo único que hace es quedarse escuchando que le lleguen pedidos desde una computadora al servidor, que en este caso es la computadora donde está corriendo el proyecto. Esos pedidos van a llegar y nuestro proyecto lo que va a hacer es ejecutar código cada vez que un pedido llegue. Es raro, si se quieren, si se ponen a pensarlo, es raro en función de todo lo que han venido haciendo en la carrera. Porque vamos a arrancar un programa que el programa no hace nada, se queda quietito esperando que lleguen peticiones. Sí, eso es medio raro. Pero después resulta súper natural. ¿Sí? Arranca y listo, le tiro peticiones y por cada petición que yo le vaya enviando se va a ejecutar un bloque de código. Y lo que vamos a programar es un conjunto de estos bloques de código que atiendan cada posible petición. Vamos a empezar a programar porque seguramente no están, todavía no lo están viendo de ninguna manera, ¿sí? No están, no les va a caer la ficha hasta que no lo vean andando este código. Vamos a hacer esto. Voy a abrir Visual Studio Code con una carpeta vacía nomás, ¿no? A ver. Acá. No, no están viendo nada, ¿sí? Quédense tranquilos.
Bueno, están viendo ahí el Visual Studio Code. Voy a abrir una terminal nueva. Solamente vamos a empezar acá programando un proyecto nuevo. npm init no tiene nombre todavía. Le voy a poner que sea todo. Entry point index, dejémoslo como está. Type module. Recuerden siempre ponerle esto y si no lo ponen, ir al package.json a cambiarlo. ¿Está todo bien? Le digo que sí. Ahí me crea el package.json. Ya se va a abrir la solapita del npm. Ahí está. ¿Se abrió? Listo. Como siempre, voy a crear un script que se llame, bueno, no importa el nombre, pero que va a ser esto, ¿sí? Node index para que arranque el proyecto. Proyecto que no programé nada todavía, tengo que poner un index vacío. Ahí ya tengo index.js donde voy a empezar a programar. Para poder hacer esto, tenemos varias formas. Tenemos varias formas de programar esto con Node. Normalmente, cuando uno explica esto, cuando uno lo va aprendiendo, arranca con la forma más manual que hay y luego vas viendo librerías. Nosotros no vamos a ocupar tiempo en eso. Vamos a arrancar directamente con una de las librerías más utilizadas con JavaScript para poder crear los backends. Perdón, hay un chat y no lo vi. Ya vuelvo, hay una pregunta por privado que está bueno, después ya les cuento. Ah, pero fue hace rato, ya les cuento. Vamos a ver la librería más utilizada para arrancar con esto con JavaScript, que es una librería que se llama Express. Es muy fácil de usar, pero hay que instalarla, ¿sí? Entonces vamos a arrancar con npm install Express. Es lo único que tenemos que hacer por ahora. La dejamos que arranque. Y esta librería nos va a permitir muy fácilmente programar estas dos cosas. Que el programa arranque y se quede escuchando peticiones. Y luego programar estos bloquecitos donde decimos, por cada petición, ¿qué quiero que hagas? Miren, esto arranca bastante fácil, ¿sí? Primero tenemos que importar una variable que se llama express. Ven que tengo el completado, lo voy a deshabilitar por un ratito. Esto que ven ahí, express, es una función que me devuelve un objeto. Este objeto históricamente se lo llama app. Puede tener cualquier nombre. Se lo llama app por aplicación y no significa más, no significa nada más raro ni diferente que eso. Ahora, ¿qué hace este app? Primero, tiene un método llamado listen, ¿sí? Listen me permite indicar un numerito. ¿Qué es este numerito? Se llama puerto, este número. La idea es que en una computadora, cuando yo tengo que ofrecer algún servidor que va a ser accedido por internet, mi computadora va a tener un nombre, un identificador, que puede ser un nombre o puede ser un número que algunos de ustedes conocerán, que se llama dirección IP. No cursaron redes todavía, los que no lo saben, pero no importa. Cada computadora en una red tiene un número que la identifica. Para no memorizar muchos números, en vez de, existe algo que se llama sistema de nombres de dominio, que asocia
cada número de cada computadora con un nombre. Entonces nosotros, si queremos enviarle un pedido a una computadora, podemos pedírselo por nombre o por la dirección IP. El asunto es que en un único servidor podría haber muchos programas diferentes escuchando peticiones, porque puedo tener muchos sistemas corriendo, porque puedo tener distintos software programados por mí o programados por otros que quieran estar atendiendo peticiones por internet. Para poder hacer que puedan correr, me estoy salteando 2 meses de teórico de redes, ya se van a enterar el año que viene, pero para que pueda haber muchos, más de un programa, pudiendo escuchar peticiones en la computadora, cada uno va a estar escuchando en lo que se llama un puerto diferente. Cada puerto diferente está identificado por un número. Tenemos un montón de números ya previstos, asignados, estandarizados para distintos tipos de servidores. Y para cuando nosotros queremos programar cualquier cosa, podemos elegir cualquier número de puerto. Lo importante es que quien quiera conectarse con nuestro programa tiene que hacerlo enviando un pedido a la dirección IP o al nombre de nuestra computadora y diciéndome, quiero conectar con el puerto número 3000 porque sé que en ese 3000 está escuchando el programita que programó el profe Diego. Y capaz que en otro puerto hay otros programas escuchando cosas. ¿Sí? Entonces, esto que dice app.listen 3000, listen es escuchar. ¿Qué hace esa instrucción? Arranca el servidor y dice, cualquier petición que envíen al puerto 3000 me llega a mí y exclusivamente a este programa. Y luego el programa tendrá que ver después qué hacer con las peticiones que lleguen. Esto solo ya es suficiente para que el programa arranque, ¿sí? Si yo acá, ¿qué le pasa? Ah, esperen, que rompí. Oh, que rompí todo. Sí, así es. Ahí está. Ahí lo arreglé. Si yo acá hago, dale, che. Ah, borré el script, ¿eh? Si yo hago clic ahí, arranca y miren lo que pasó. Se queda ahí parado y no termina. Lo único que hizo el listen es dejar el programa parado escuchando peticiones. Ahora, si yo arranco un navegador web, a ver, tengo acá algo para arrancar un navegador. Debería tener una extensión, ¿no? Para eso. No, no. No, no, ninguno es lo que yo quiero. Bueno, voy a abrir un navegador de verdad entonces. Pasa que necesito... Ah, a ver. Ahí están viendo el Visual Studio Code y el navegador, ¿no? Están viendo las dos cosas, ¿no? Bien. Express nos arranca un servidor para el protocolo HTTP. O sea que yo ahora puedo poner HTTP
dos puntos, barra, barra, el nombre de mi computadora o la dirección IP de mi computadora, ¿sí? En este caso quiero algo local, entonces la dirección IP local es esta, 127.0.0.1, dos puntos y acá el número de puerto. Como yo estoy escuchando peticiones del puerto 3000, yo acá le digo 2.3000 y lo que yo pida acá va a ser entendido por el programita que está corriendo. Acá no programé nada, por lo tanto no tiene nada para responder. Pero miren lo que va a pasar con esto. Entra ahí y me da error. Dice, error, no puede hacer un get, el verbo get del HTTP. El navegador quiso tiró una petición get ¿qué hizo? Ah, ¿qué toqué? Tiró un get a barra, o sea, a la raíz del sitio. Pero yo no programé ningún sitio web acá todavía para que haga algo. Entonces no hay forma que pueda responder nada. Pero miren, si yo corto el programa, ¿sí? Corto el programita, a ver, sí. Y acá vuelvo a tirar la misma petición, me aparece el error de que no hay conexión. ¿Qué significa este error? Che, no hay nadie escuchando en el puerto 3000 que pueda atenderte. Esta diferencia es central. ¿Qué significa que aparezca el dibujito ahí, en este caso el dibujito del zorro de Firefox o el dinosaurio de Chrome? Que no hay nadie que pueda atenderme esto se llama en la computadora local en el puerto 3000. Si yo arranco de vuelta esto y toco esto 3000, ahora me da error. ¿Qué significa esto? Que este mensaje de error que dice cannot get barra, me lo devolvió mi programa. El Express es el que sabe atender a la petición y decir, che, no llegó nada. O no, no tengo nada para responderte, no puedo escucharte acá. Pero si responde esto es porque alguien está efectivamente ejecutando algo acá. O sea que con listen, bueno, arranca el servidor. El asunto es, bueno, muy lindo. ¿Y cómo hago para hacer que mi programa haga algo? Que devuelva algo cuando le pidamos cosas desde un navegador. Para eso tenemos que programar algo que se llama endpoint. Un endpoint es un par ordenado de petición más código. ¿Qué es un endpoint? ¿Qué es un endpoint? El bloque de código que se va a ejecutar cuando nos envíen una petición a nuestro servidor. Ahora, una petición está formada por la terna de verbo, URI y eventualmente body. Body o también payload. ¿Qué va a ser una petición? El verbo. Si quiero hacer un get, un put, un post, un delete, lo que fuera. La URI. ¿A dónde quiero ejecutar ese get o ese post o ese delete? Si el verbo requiere información, por ejemplo, quiero agregar un dato nuevo y bueno, tiene que venir todo el JSON con todo el dato nuevo que va a venir, eso se llama body y va a continuación. Vamos a pensar algo súper fácil. Endpoint para get en la dirección
barra hola. ¿Sí? Yo quiero que cuando el navegador navegue así, mi sitio en el puerto 3000 barra hola, quiero que cuando el navegador navegue eso, acá me aparezca un cartel. ¿Qué voy a tener que programar acá? Y esto es lo interesante, después son todos iguales. Voy a decir app.get. Este método get lo que hace es configurar un endpoint para el verbo get. ¿En dónde? En barra hola. Y lo que viene a continuación es el bloque de código que quiero que se ejecute cuando alguien pida esto. Acá lamentablemente no, pero lo más común y lo más cómodo termina siendo programar una función flecha. Una función flecha, cosa que yo pueda poner un par de llaves, ¿sí? Si aparecen, y dentro de esas llaves, todo el código que quiero que se ejecute para responder a este hola. En este caso, voy a hacer simplemente, perdón, esta función flecha recibe dos parámetros, tradicionalmente llamados rec y res. Y esto es un endpoint ya mínimo y funcional. Ustedes me dirán, che, qué despelote, de golpe el código se llenó de un montón de chirimbolos raros. Básicamente, para no confundirlos mucho, esto es así. Esta es la dirección que queremos atender. Esto es una función flecha con dos parámetros que siempre van a ser dos. Y después de la flecha, ¿qué es lo que queremos que haga? ¿Qué va a hacer esto? Este objeto rec o request, ¿no? El nombre lo ponen ustedes. Va a contener todos los datos que involucran la petición. Por ejemplo, si la petición tiene datos extra que vienen a continuación, van a venir en ese parámetro. Res o result es el objeto que me permite responder. Bueno, ya que estamos. Entonces, ¿qué dice este endpoint? Che, cuando naveguen con un barra get en la dirección barra hola, responde esto. ¿Sí? Responde el cartel hola. Arranco esta historia y veamos qué pasa. Vengo acá, refresco y me apareció un hola. Ahora, esto, que parece todavía una boludez, es algo gigante. Porque este navegador podría estar corriendo en Internet. Si mi computadora tuviera una dirección IP pública y estuviera abierta la computadora a Internet, ustedes podrían estar navegando poniendo la IP de mi computadora, barra hola, tocan Enter y me llega acá el pedido. Y este result.send les envía este texto hola a la computadora donde ustedes estén navegando. No lo podemos hacer hoy porque yo no tengo esta computadora abierta en internet para que le entren peticiones al puerto 3000. Si la estuviera abriendo estaría totalmente disponible. Después probamos a ver si resulta fácil. eh, Creo que no lo tengo a mano.
para configurarlo rápido, pero a ver. Eh, no, creo que no. Después pruebo en un ratito si, a ver si lo puedo. em, hoy no voy a poder abrirlo para que ustedes naveguen mi computadora. Pero no, después lo hacemos andar. Ahora, el asunto es que, entonces, después pruebo. A ver. Ah, eh, pero, a ver, che, si llega a enfocar la cámara. Ay, no enfoca nada, che. Se llegó a ver el Lola. ¿Se llegó En a ver el medio Lola? del... Sí, con buena voluntad, pero poco foco se ve el Lola. Sí, poco foco, no me enfoca mucho esto. A ver. Pasa que ahí quiere corregir el foco, el zoom. A ver si tapo toda la Y cámara. si le haces suma a la página, Diego, Si le hice un montón, pero quiero que vean también la URI, la URL. Ah, el filtro de coso, bueno. Ahí está, ¿ven el hola? Bueno, ¿qué pasa con ese hola? Yo abrí un navegador, el celular está en la misma red local que la computadora, abrí el navegador, puse la dirección IP de la computadora, barra hola, y cayó al celular. Entonces, ya que esto ya está funcionando, la gracia es que, y acá es donde viene la magia de toda esta historia, yo acá tengo todo el lenguaje JavaScript disponible para hacer lo que tenga ganas. ¿Sí? Ahí puse una cadena constante, pero podría haber hecho cualquier otra cosa, podría haber hecho un cálculo. Por ejemplo, miren, voy a crear acá una variable, let i igual a 0. Y acá voy a poner, no, bueno, i más, y ahí voy a poner la variable i. Cada vez que alguien navega acá barra hola, se va a ejecutar todo este código, i más, y el cartelito va a responder hola más el cartel. Cuando yo acá venga al navegador, refresco y me dice, hay que arrancarlo, ¿no? Hola uno, y cada vez que yo toque F5 que refresque,
se va incrementando el numerito. ¿Qué significa esto? Que yo acá puedo ponerme a programar lo que yo tenga ganas. Por ejemplo, ir a la base de datos, consultar un dato y responderlo. Incluso yo podría acá responder, en vez de responder send, yo acá podría responder JSON. Y en vez de poner un cartel, poner un objeto JavaScript. ¿Sí? Un objeto JavaScript con notación literal o un objeto JavaScript que vino de la base de datos porque se lo pedí al SQLite y me trajo el objeto de entidad o lo que quiera. Por ejemplo, acá yo con JSON le voy a decir, no sé si lo vamos a ver bien con el navegador, pero después les muestro otra cosa. Voy a poner mensaje, em, sí, hola, así, y voy a poner, devolver otro objeto que se llame, otro atributo que se llame cantidad y. Entonces ahora el navegador, en este caso Firefox, como se da cuenta que lo que vino fue un JSON, nos muestra una vista un poco más elaborada para que sea un JSON. Lógicamente, y acá sí, si sigo tocando F5, me devuelve otros objetos. Este es el objeto que me vino, que, insisto, podría haber venido de la base de datos. Si yo acá, en vez de meter esta idea de armar el objeto así, meto un SQLite y hago una consulta en la base de datos, y estaría pudiendo devolver un objeto venido de la base de datos. Ahora, la cosa, bueno, obviamente, acá es donde la cosa se empieza a complicar un poco. Tomás, decís, ¿puede haber más de un res.send a hola? No, no, punto send tiene que haber uno solo. En todo caso, vos podés armar una cadena larga o un objeto largo para hacer un solo send. Yo creo que vos lo preguntás más que nada por la idea de qué pasa si quiero devolver un HTML. Sí, un HTML va a tener un montón de líneas. La verdad es que cuando nosotros hacemos full stack, los endpoints deberían devolver solamente objetos JavaScript. Entonces pones un solo send o una sola llamada .json para que devuelva la respuesta con el contenido. Y en el front habrá todo un HTML o un JavaScript que agarra ese objeto para poder responderlo lindo. Entonces no, normalmente no vas a hacer más de un send. ¿Sí? Había alguna forma que no me acuerdo para poder enviar, que no es con send. Send creo que siempre manda el resultado, pero no me acuerdo. Append no es. No me lo acuerdo. Si había alguna forma para mandar más de un. Creo que no. No, no me acuerdo, de verdad. Pero en general no nos va a hacer falta. Ahora, el asunto es, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Y cómo empieza a tomar un poco de forma esta cuestión? Cuando nosotros hacemos esto, acá estamos salteándonos un montón de cuestiones. Cuando llega una petición HTTP al backend, tenemos que responderle también respetando el protocolo HTTP. Este protocolo nos exige que nosotros respondamos primero un número que se llama código de error o código de estado, que ese número está tabulado, hay una tabla que dice, por cada posible respuesta que queremos enviar, tiene un numerito. Entonces, esa tabla es conocida, es pública, después se les paso. Tiene unos cuantos valores, no es una tabla muy larga y la verdad que se usan no más de 10 valores diferentes o 15 como mucho, que tienen distintos significados.
El valor satisfactorio, el valor de, che, la petición llegó, la pude ejecutar y te respondo un resultado, lleva el código número 200. El 200 significa en este protocolo el OK. Cuando nosotros hacemos result.json, manda un 200. O result.send manda un 200. Si nosotros quisiéramos responder un código diferente de OK, para, por ejemplo, informar de que hubo un error de me pediste un dato que no existe, un error de me pediste algo y no tenés permisos para hacer eso, o un error de, che, se me clavó, se clavó todo acá y no sé para dónde salir corriendo. Para todas esas posibilidades hay distintos códigos de error o código de estado. Esos se informan con punto status y el numerito. 200 normalmente no hace falta, pero podríamos tener, no sé, código de error 403 que es, vos tenés prohibido ejecutar esta petición. ¿Sí? O hay un montón. ¿Sí? Después les paso la lista. Pero entonces, nosotros seguramente en estos endpoints vamos a tener que hacer uno o más if para determinar qué te respondo. Si te respondo un 200 avisando que la cosa anduvo bien, o te respondo, como acá, 403 que es no tenés permiso, 404 que es me pediste un dato que no existe, me pediste un recurso que no existe. O, por ejemplo, no sé, 201 que significa creado, creado correctamente. Entonces, para las peticiones de tipo guardame un dato, si lo guarda bien, un dato nuevo, ¿no? Guardame este dato nuevo, si lo pudo guardar bien, le vamos a devolver un 201. Entonces, el front, cada vez que tira una petición, lo primero que hace es mirar qué numerito volvió. Y según el numerito que volvió, le avisa al usuario qué pasó. ¿Y cómo hace el front para tirarnos peticiones acá? Con Axios. ¿Se acuerdan no sé si lo vimos en un viernes o lo vieron el miércoles con Gustavo? Esta librería Axios para tirar peticiones. Esa misma librería Axios es la que desde el front nos va a permitir decir, le tiro un get, le tiro un post, algo a este recurso. Vamos, y según el resultado que sea, el navegador a veces va a determinar o nos va a informar algo, ¿sí? Por ejemplo, voy a darle un 403 diciendo no tenés permiso. A ver, no, espera, voy a dejar dos endpoints diferentes. Supongamos que digo, tengo un endpoint que se llama barra chao. Y voy a decir, no tenés permiso de despedirte, ¿no? Result.status 403. Entonces, si yo acá arranco esto, el hola, ahí funciona, devuelve uno, si toco F5, devuelve dos, qué sé yo. Ahora, si le digo, chao, me respondió más, me olvidé. Espera, igual hay que mandar un punto cero. Igual hay que enviarlo. ¿Ven? Y ahí me dice, te tiró un error de 403 forbidden. 403 es el código de error que yo le mandé acá y forbidden el nombre de ese error. Normalmente para ver estas cosas conviene abrir la solapa de inspección e ir a la parte de network. Cuando yo tire miren, cuando yo tire el hola, acá me dice que enviamos un get al recurso hola y nos devolvió 200. Si yo ahora navego, chau,
ahí me dice que al pedir chau me devolvió un 403. La tabla con estos distintos números, como les digo, después se las paso para que la tengan. Si la memoriza fácil, no son demasiados. Ahora, bueno, fantástico, pero esto sigue estando demasiado lejos de hacer un sistema o de hacer algo que sea medianamente funcional. ¿Sí? Vamos a, vamos a hacer, a simular una VM. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si yo tuviera que hacer un, no sé, pensemos por ahora algo muy fácil, no me traje el código del ejemplo del otro día de los países, así que inventemos algo rápido. Supongamos que tenemos que hacer como hicimos tantas veces, ¿se acuerdan cuando vimos Jason que les traje un archivito con personas que tenían nombre, apellido, edad? Supongamos que queremos hacer eso, pero eh, para poder hacer peticiones HTTP que hagan un CRUD, ¿sí? Un AVM en un conjunto de personas. Bueno, ¿qué haríamos o cómo diseñamos esto? Si yo quiero hacer una AVM, ¿qué operaciones debería tener el software que estoy ofreciendo? Y bueno, debería tener mínimo consultar todas las personas, consultar una por ID, crear una nueva, modificar y borrar. O sea que yo por lo menos querría ofrecer 5 funcionalidades diferentes. ¿Qué van a hacer en mi código eso? ¿Cómo los ofrezco? Voy a hacer 5 endpoints distintos. Ahora, ¿cómo voy a hacer para... Voy a tener que hacer 5 endpoints, 5 de estos. Cada uno de ellos con alguna de estas funcionalidades diferentes. ¿Cómo voy a hacer para, eh, para elegir qué endpoints crear? Voy a dejar esos de hola y chavo ahí que queden para practicar. Vamos a hacer ahora un CRUD de personas. Personas de memoria por ahora, no nos volvamos locos, ¿no? Voy a crear una variable que se llame plantel de tipo vector. Dentro de esa variable plantel voy a meter todas las personas de mi sistema. ¿Qué es lo que va a hacer este CRUD de personas? Y bueno, tengo que hacer 5 endpoints. Necesito 5 endpoints. Primero principal, un endpoint que me devuelva a todas las personas. ¿Qué voy a hacer acá? app.get. ¿En qué URL? En barra personas. Y todo endpoint va a tener siempre esta forma, ¿sí? Objeto request, objeto Profe, response, ahí tengo una duda. sí, Eh, app.get al recibir un, eh, bueno, el barra chao, por ejemplo, le envía a sí, la función flecha un request y un resultado. El resultado, un objeto, el objeto de respuesta que veíamos del otro lado cuando éramos clientes, claro. que es un JSON. Y el request es un JSON que es el que nos llega, o sea, también nos llega un JSON. Request es apellido muy complicado. Request tiene muchos atributos. Entre ellos, request tiene un atributo llamado body. Ese body va a ser JSON. Va a ser un JSON que el navegador tuvo, que el front tuvo que armar y enviarnos. Pero este body va a ser un JSON. Sí. Ah, bien, o sea, accedemos con una dirección, ahora solamente estamos utilizando esa info para la lógica. Pero después Para- el cliente nos puede mandar muchísimas cosas más. Claro, el cliente dentro del body no puede meter un objeto gigante entero.
Pero Ah, ok, va a ok. estar dentro de ese atributo request.body. Claro, claro, ahí entendí mejor. Gracias, profe. ¿Qué voy a hacer acá? Quiero retornar un JSON con todas las personas. Simplemente voy a decir result.res. Acá le llamé res. Le podemos poner cualquier nombre a los parámetros. Lo tradicional es ponerle res, pero puede ser cualquier cosa. Le pueden llamar en castellano petición y respuesta, si les queda más cómodo también, ¿no? Result.json. ¿Y qué voy a mandar acá? El objeto plantel. Y eso es todo. Para que veamos si esto anda, voy a arrancar el vector con algo, ¿no? Le voy a poner un ID. ¿Quedó bien? Que dejé mal escrito. Sí. Mi plantel, mi vector de objetos va a arrancar con algo. Entonces, cuando yo arranque esto, tengo ahora un endpoint Profe, nuevo. ¿no tiene que hacer el send a plantel? Mira, no. Cuando haces punto .json, implica el send también. ¿Y qué me vino acá? Un vector, un JSON con un vector con ese objetito persona adentro. Ahora, ¿qué faltaría para que esto realmente tenga algo de ganas? Y bueno, estaría bueno poder agregar una persona más. Para poder agregar una persona, el protocolo HTTP establecería que tendríamos que programar un endpoint para el verbo post. El de agregar va a ser el verbo post. Entonces nosotros podemos acá tranquilamente decir app.post barra personas con mi, nuevamente, request y response. El problema que tengo, acá me surgen dos problemas. El primer problema es que los navegadores no me dejan hacer envío de peticiones con otros verbos que no sean get. O sea, el navegador me permite únicamente hacer gets y nada más. El otro problema es que el cuerpo, o sea, el conjunto de datos que vienen con la petición, acá ¿qué va a tener que hacer en el endpoint de agregar una persona? Leer la persona del objeto. En algún... Que tiene que venir en formato JSON. Entonces, exacto, exacto. Me tiene que venir en el post, además de verbo post, URI barra personas, me tiene que venir el JSON con la persona. Para que esto funcione, hay que resolver esos dos problemas. El primer problema es muy fácil. Si yo digo acá, app.use, que ni me lo acuerdo, nunca me lo acuerdo, express.json, solo con esto ya le digo, che, los body, o sea, el conjunto de datos que viene con la petición, asociados a la petición, va a venir siempre en formato JSON e interpretarlo como un objeto JavaScript. Eso es lo más fácil. O sea, esto habilita que el payload sea interpretado como JSON. La parte difícil es cómo pruebo esto si el navegador no me deja hacer post. Necesito un software que funcione
parecido a un navegador, pero que me deje elegir qué verbo usar. Para poder hacer esto, el software más utilizado para hacer estas pruebas se llama Postman. Pero, además de Postman, tenemos como un clon de Postman que podemos instalarle el Visual Studio Code, que se llama así, Thunder de trueno. Este que ven acá, Thunder Client, nos permite que desde el Visual Studio Code tiremos peticiones a nuestros servidores. Yo acá ya lo instalé, se arranca desde este botoncito, y de acá me deja hacer, fíjense, hoy estuve probándolo, lo instalé hoy. Me deja hacer peticiones donde yo, de la misma manera, ¿no? que en el navegador le digo localhost hola, ¿sí? Y acá me viene el hola con la cantidad, ¿sí? Lo repito varias veces y ven cómo el conteo funciona. Me dice status 200, el body, la respuesta. Puedo duplicar acá, a ver. Duplicate. Ahora voy a hacer otra petición a chau. Y ahí vemos cómo el chau me devuelve el 403. Pero lo bueno de este cliente, está haciendo lo mismo que hace el Firefox cuando yo se lo mostraba desde el navegador. Pero lo bueno es que de acá me deja elegir con qué verbo ejecutar. Y fíjense acá todos los posibles verbos que tiene HTML. HTML tiene algunos verbos más, usamos los primeros 5, nomás. Los primeros 5, incluyendo patch. Entonces yo de acá voy a poder enviarle otras peticiones. Esta es la petición al chau. Voy a crear una petición nueva. New request. Quiero que esa petición vaya a localhost. Bueno, localhost todo es lo mismo, ¿no? En todas las computadoras el número 127.0.0.1 está emparejado con el nombre localhost, está asociado con el nombre localhost. Son iguales, son equivalentes. 3000, pero le digo barra personas. Y ahí me viene el JSON con la persona que me devolvió. O sea, a ustedes les puede confundir que estoy corriendo todo en la misma ventana, pero en realidad esta petición inicia una comunicación por red, por el protocolo de red, para conectarse con el servidor. Más allá de que lo veamos en la misma ventana, está realmente haciendo una petición con el protocolo HTTP. Acá hizo un get en personas, devolvió en 200 con la persona. O sea, está hasta ahora funcionando igual que el navegador. Pero ahora voy a poder hacer un post. En ese post, si yo quiero agregarle contenido al post, agregarle un cuerpo, puedo venir acá a Body y escribir el JSON que quiero que viaje hasta el servidor. Voy a hacer acá un JSON que tenga... Acá es JSON, o sea que necesito las comillas. Ahí 2.2, nombre, Ana, apellido Ruiz, edad, no sé. Y ahí tengo la petición que yo quiero mandar. Yo acá puedo hacer send y ¿qué va a ocurrir? Se va a enviar un post a barra personas con este cuerpo. Este cuerpo, ¿dónde va a estar? En request.body. Para ver si esto es cierto, lo voy a imprimir. Lo voy a imprimir por la pantalla y le voy a mentir. Le voy a mentir que
que lo pudo agregar. ¿Sí? A ver si anda. Esto hay que grabarlo, tienen. No sé cómo se lo graba. A ver, ahí está. A ver, a ejecutar el servidor y acá tiró el post. Envío y miren, me devolvió un 201, como que lo creó. Y acá vemos en la pantalla el JSON que llegó. No, vemos el objeto que llegó. Ven que esto ya es un objeto JavaScript. O sea que yo de acá mandé un post. Eso fue por la red, aunque estén en la misma ventana, pero igual fue por la red. Le llegó a mi proyecto Express y llegó a ejecutar este endpoint personas para el verbo post. Hagamos que haga algo. En vez de imprimirlo por pantalla, voy a decir plantel.push. ¿Y qué quiero hacer acá? La persona nueva. L- Podría hacerlo todo junto. Lo voy a poner en una variable. Entonces digo, bueno, extraigo la nueva persona del cuerpo, del body. Y ese body lo imprimo. Obviamente, acá falta validar que nueva tenga forma de persona y que los datos sean válidos. ¿Qué significa que tenga forma de persona? Y que tenga los atributos obligatorios de una persona y que los datos sean válidos, que cada dato corresponda. No sé, habrá reglas de negocio que me dirá el apellido es obligatorio, la edad tiene que estar entre 0 y 120 o lo que fuera. Si todo está bien, hago el push y devuelvo un 200. Si algo está mal, ¿qué pasa? Respondo un código de error de que el dato está mal cargado o que no me acuerdo cuál era el código de error de cuando el dato está mal, el 304. ¿Sí? Devuelvo 304 y un cartel que diga, che, te reboto porque te falta este dato, porque este dato está fuera de rango o lo que fuera. 400 pelado, digo. 400. ¿Y el 304 era? ¿Qué era? Me confundí. El no 400. Bueno, content. 400. Sí, el más rico es el 400, claro. Después, después le. Claro, 400 es el más rico. A ver, esperen que. Y por ejemplo. Bueno, después les paso la tablita. Si acá un dato estuviera mal, yo acá tendría que poner uno o muchísimos if para decidir si respondo 201 o si respondo un código de error según lo que haya pasado. Si esto funciona, yo acá voy a poder hacer esto. Una petición nueva. Che, ¿no tengo acá para grabar, para hacer una nueva? No, no tengo. Profe, ¿podría volver a mostrar qué es lo que hacía con el app y el Express? Sí. Acá puse un get, ¿sí? No, no va a tener cuerpo. Acá tengo el get y acá tengo el post. ¿Sí? Yo ya reinicié. El get de personas me trae una sola. Voy a llamar al post para agregar a esta Ana Ruiz. Envío. Me dijo 201, no sé si es cierto. Repito el get
Y ahora el get me trajo dos personas. O sea que efectivamente se cargaron en el vector. Si yo acá hago otro post, voy a hacer post, o sea, alguno más. Envío este otro post, me dijo created, y ahora cuando consulto, me vienen estos tres. O sea que efectivamente, cada vez que hago un post, pasa por acá, pasa por acá y agrega el vector. Cada vez que hago un get, me devuelve el vector y vemos que efectivamente el dato está lleno. Si yo en vez de hacer esto desde el Postman o desde este plugin, este Thunder, yo tuviera un HTML con un script de JavaScript que haga Axios acá, ya estaría pudiendo tener una interfaz web para esto. Y realmente esto ya estaría funcionando. Obviamente, ¿qué falta acá? Falta un get que permita consultar una, o que permita modificar una existente, o un delete que permita modificar. ¿Y qué va a faltar más importante acá? Que esto en realidad debería venir de la base de datos. Y esto, en vez de hacer un push en memoria, tendría que ir a hacer un insert en la base de datos. Pero con lo que ustedes vieron el miércoles pasado con de SQLize, vimos que ya no es tan loco crear una clase persona. ¿Y qué haría acá con esto? SQLize punto o personas punto find by ID, find by IPK o find all. Y acá haría personas punto create. No estaríamos tan lejos. Agreguemos un endpoint más. Agreguemos un endpoint más para esto que puse ahí. ¿Qué pasa si yo digo necesito hacer un get? ¿Sí? ¿Qué pasa si necesito hacer un get, pero para consultar a una persona sola? Piensen en una interfaz web que ve un listado y un botón de detalle, y al hacer clic en detalle quiero ver todos los datos de la persona en una página nueva, con forma de formulario o de vista de detalle, así de ficha. Necesito que llegue acá al backend, de alguna manera el ID de la persona que quiero buscar, que yo pueda ir a filtrar esa persona en particular y que devuelva un JSON con esa única persona. Porque piensen que esto puede ser gigante si en la base de datos tengo millones de personas. Así que a mí me gustaría poder tener un endpoint que funcione así. Que yo diga, che, tráeme la persona número 3. ¿Sí? Y que de alguna manera extraiga ese 3 para ir a hacer la consulta. En el vector en este caso, en la base de datos en el caso, en la vida real. Ahora, no puedo hacer así. Poder puedo. No puedo hacer esto. Porque si yo hago eso, ¿qué pasa? Tenemos que hacer una función para cada persona. Para cada persona. Y no sé qué ID va a tener cada persona cuando esto funcione. Bueno, sin embargo, puedo hacer esto. Yo puedo poner dos puntos y un nombre. Este ID pasa a ser un valor parametrizado. ¿Qué significa que sea parametrizado? Cualquier petición get que hagan en
barra personas barra algo se va a meter dentro de ese parámetro ID. Y yo acá voy a poder extraerlo. Yo voy a poder decir request.params.id. Cualquier petición que acá manden a continuación de personas, acá se va a cargar en esta variable ID. Miren, lo voy a mostrar. Bueno, yo acá tengo este get barra persona. Get barra personas me devuelve todas. Hay una sola acá porque reinicié el vector, se volvió a iniciar con una sola, ¿no? Pero la idea es que si yo acá pueda poner get barra personas barra uno, ¿ven? Y miren cómo llegó acá el número uno a la variable ID. No sé, 17 y llegó el 17 a esa variable. Cuidado, cualquier cosa llega a esa variable y tenemos que validarla. Pero lo importante entonces es que todas las peticiones get que lleguen a barra personas barra algo caen todas a este mismo endpoint. Y ese algo que pusieron después de la barra se mete dentro de este parámetro ID. Entonces, yo acá podría directamente programar lo que correspondería con esto. Voy a la base de datos, hago una consulta, trayendo solo la persona con ese número, y luego vengo acá y lo respondo. Vamos por la parte más fácil primero. Supongamos que esto está bien cargado. Y yo quiero buscar la persona con ese ID. Bueno, yo voy a poder decir algo así, ¿no? Eh, quiero buscar a una persona, entonces quiero hacer una función, perdón, quiero llamar a un método que me la encuentre. Voy a decir plantel.find. eh, sí, plantel.find estaba leyendo los parámetros. Quiero buscar cualquier persona tal que la persona.id sea igual a esta variable ID. Find me va a devolver, find me devuelve. No, yo no quiero find. Sí, find me devuelve. Miren la documentación acá, esto quería que vieran. Devuelve el primer elemento que cumple con la condición o undefined si no encuentra. Entonces, agarro la ID, me voy a mi base de datos, en este caso en memoria, busco la persona que tenga ese identificador y le respondo. Por ahora le respondo. A ver qué hace. Pido a la persona número uno, me devolvió un 200. Ok. Y no me devolvió nada, ¿no? No, el programa es malo. Ahí está, respondo 6. Pido a la persona uno y no me la encontró. Claro, no me la encontró, no me la encontró, está bien que no la encuentre. ¿Por qué no la encuentra? No se ve tan, no es tan evidente. ¿Por qué no la encuentra? No la encuentra porque puse tres iguales. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? Esta variable ID es un string.
Y como yo puse tres iguales, los ID son todos numéricos, este es una string, aunque valga lo mismo, el triple igual compara tipos y no anda, ¿se acuerdan? Que lo charlamos bastante un rato, hace un tiempo atrás. Reinicio esta historia que programé mal, y ahora sí. Pido la persona uno y ahí me viene la persona número uno. Pido una que no está, no me viene nada. Pido con letras, sigue sin venirme más nada porque agarra esto y nunca la comparación le da igual. Ahora no está bueno que me diga, che, 200 ok, porque no encontró nada. Acá es donde aparecen los códigos de respuesta. Tenemos un código de respuesta que se llama no encontrado, que es el número 404. Entonces lo correcto es que yo acá devuelva, si encontré, 200, porque encontré. Si no encontré, 404 para avisar que no existe. Entonces, razonablemente yo acá voy a decir, si encontró, la devuelvo. Y si no, res.status 404 y le envío ese estado. La gracia es que, como acá me viene un objeto o un undefined, preguntar por el objeto va a dar verdadero si hay un objeto, falso si viene undefined. El if hace la conversión y nos da verdadero o falso según si hay objeto o no. Ahora sí, busco la persona uno, ahí me la trae. Busco una persona que no exista y ahí me dice 404 not found. El programador de front, cuando tire un axios acá, cuando la respuesta que vuelva hace un if, pregunta if, el código fue 200, muestra la persona. El código fue 404 con otro if, muestra un cartelón adecuado de que no existe. Incluso acá, si hago así, también me dice not found sin romperse. Uno acá podría también hacer otras cosas, ¿no? Acá uno podría decir parse int, parse int, ¿sí? Y no me acuerdo qué pasa con el parse int si mando mal, se clava. No, devuelve un valor fijo. Acá uno podría preguntar, che, si lo que vino tiene forma de número, busco y si no, tiro un error de 400 indicando que la petición fue mal hecha. O sea, acá uno podría, además, em, hacer validaciones adicionales, hoy no lo vamos a hacer. Ahora, si tengo esto, voy a poder hacer un post. Yo agrego acá a Jorge Pino. Entonces, la consulta de personas me trae las dos personas. Si busco la persona 3 ahora, me trae efectivamente la persona con ID 3. ¿Qué faltaría hacer acá? Bueno, podríamos hacer un delete, podríamos hacer un put para modificar, pero ya a partir de acá es una lógica que va a depender de dónde estoy guardando los datos. El put, ¿qué va a hacer? El put debería recibir el ID donde nos diga qué persona queremos modificar. Entonces, la buscamos, si existe, agarro el body y reemplazo en el vector. Si no existe, devuelvo 404. El delete, acá puedo decir app.delete y decir quiero en personas barra parámetro ID y bueno, haré lo mismo. Busco si tomo la ID con request.params
Me fijo si está en el vector. Si está en el vector, recorto el vector sacando uno. Ahora lo importante es, no es que se llama ID porque se tiene que llamar ID. Yo acá pondré acá el nombre de la variable que quiera. Supongamos que en vez de IDs, quiero que se llame DNI. Bueno, acá diré params.dni o documento. E incluso podría tener más de un parámetro de este tipo. Hay situaciones un poco más complejas cuando hay relaciones, por ejemplo, relaciones uno a muchos, en donde tiene sentido decir, che, quiero ver para la factura número 825 el tercer ítem. Bueno, tendré un get en facturas barra número de factura y puede seguir la URI de que diga barra ítems barra 3 y tenga dos parámetros para cargar así con dos puntos y que vayan a parar a dos atributos de este objeto params. Razonablemente, ustedes se van dando cuenta que a esto que está guardando datos en una variable en memoria, claramente carece de sentido, pero si esto lo reemplazo para que, en vez de hacer acá un find en ese vectorcito, haga un find all o un find by ID by PK de Express, ya podríamos tener esto llevado a una base de datos. Y tener que efectivamente este backend esté operando haciendo una VM real en base de datos, simplemente uniendo lo que vieron el miércoles con esto. Y ya estaríamos empezando a hacer que esto tenga forma realmente de lo que queremos hacer. Sin mucho esfuerzo y sin mucho lío, esto ya estaría bastante cerca. Incluso, lo que generalmente se va a preferir y que es más prolijo, si recuerdan la clase del viernes pasado que Jorge les armó este servicio de países, y bueno, razonablemente nosotros podríamos tener un servicio de personas que sea esa clase, que tenga una clase con métodos o que tenga funciones sueltas, no importa, que exporte o la clase con métodos o que exporte muchas funciones y que este endpoint, que este conjunto de endpoints llame a esa capa de servicios. Y que esa capa de servicio efectivamente sea la que manda las peticiones a la base de datos. Entonces, y acá con esto quiero terminar la clase, ¿quién va a ser este archivo en un diagrama de colaboración? El boundary. A partir de ahora, en este va a ser el boundary, que en este caso voy a utilizar para muchos casos de uso, porque tiene muchos endpoints. ¿Sí? Y no hay problema que elijamos programarlo así. El mismo archivo va a ustedes me dirán, che, pero no es realmente un objeto de frontera porque no es un objeto. Está bien. No es un objeto de frontera porque no es un objeto, pero es quien hace de frontera entre el backend y el front. Y es quien las peticiones le llegan desde afuera. Facundo dice, los métodos son iguales en cuanto a funcionamiento. ¿Cuáles métodos? Estos, el get, el post, el put, sí, son todos iguales. Solo que cambia Ah, o el sea, solo nombre. cambia el nombre. Claro, cambia el nombre para poder establecer que es el endpoint del verbo get o del verbo delete, etcétera. Pero se programan todos iguales, sí. O sea, Va, podríamos igual. programar todo, El get, por perdón, ejemplo, no podríamos tiene programar todo. body, porque el protocolo no lo tiene, ¿sí? En un get yo no puedo acceder a body porque no hay body directamente. Pero salvando esas cosas, son todos iguales. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, gente, listo por ahora. Queda de tarea leer, obviamente, el apunte de hoy. Este es el apunte. ¿Qué apunte es este? 13. 13. Perdón, y otra consulta.
Ahora estamos modelando muchas cosas que nos envía el cliente eh, y como la estamos forzando con esto que sería similar al Postman. Eh, yo me imagino que el cliente tendríamos un formulario HTML, por ejemplo, con unos campos y algún Exacto. botón y en el ¿Y script qué del hace el botón le botón? ponemos, ¿Qué hace el y en botón? este caso, Llama get. con la librería Axios y con Axios decidimos tirarle un get a esta URI con este body. Pero la duda es, todo el tiempo el backend le tiene que estar mandando el HTML, el JavaScript que ejecute el cliente, todo el tiempo lo No, manda. no, justamente no. La primera vez el cliente entra una vez, se le descargan, es más, pueden, y en la vida real lo más normal es que estén alojados en dos servidores diferentes. En un servidor el backend, en otro servidor diferente todos los HTMLs. Y la persona navega el sitio del servidor de HTML nada más. Esos HTMLs con esos JavaScript viajan una única vez a la computadora del cliente y después quedan siempre cachados en el cliente. ¿Sí? Y cada vez que el cliente toca un botón, se invoca a estos endpoints. Pero quedan los HTML o JavaScript quedan siempre del lado del cliente y no viajan más. Insisto con esto, hasta incluso lo más normal es que estén en servidores diferentes. En un lado el backend y en otro los HTML para que la persona navegue la primera vez. Y Pero se no, configura a modo de un está mensaje bien lo que vos inicial. preguntas. No viaja todo el HTML cada vez que el usuario toca un botón. Viaja solamente la petición con el datito y nada más. Ok, gracias, perfecto. O sea, hay un mensaje inicial, hola, y ahí le enviamos todo el frontend que va a usar y nunca más se lo enviamos. Y no se lo enviamos más. Es más, nosotros vamos a hacer el front con una librería en la que ni siquiera el usuario, por más que haga clics en links y botones, qué sé yo, nunca cambia la dirección que está navegando. Baja una vez todos los JavaScript y después todo corre todo en la misma ventana sin refrescarse nunca, sin recargarse un HTML nuevo. Escuchen, entonces, lo pongo en el chat, antes que se vayan, que ya estamos retarde. Apunte 13 es el de hoy. Y les voy a dejar como contenido. Les voy a dejar. Ah, esperen, soy yo el que está hablando ahí. Dos videitos que tengo grabados una pila de años con este tema. Eh, no sé por qué es tan larga la URL, pero no sé. Hagan clic ahí nomás. Y este otro. Estos dos videos sí son cortos, más cortos que una clase. eh, con un poco mejor explicado que hoy el uso del protocolo HTTP, los códigos de respuesta, eh, y esto vale para cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Bueno, entonces, esto después les pego los links también en el PDF con el resumen de hoy, pero la idea es que con esto, más lo que vimos el miércoles, ya podríamos empezar a programar alguna cosa un poco más elaborada, que ya empieza a tener forma de, bueno, más o menos cómo quedaría la parte del backend. Y el frontend lo vamos a ver después no sé cuándo empezamos, después del parcial normalmente. Estoy viendo si me quedó algo acá, después vamos a... No, después vamos a... Hay muchas cosas más, ¿se imaginan que esto en la vida real van a ser docenas, centenas, cientos de endpoints para cada cosa que querramos hacer? Si por cada entidad del sistema voy a tener por lo menos 5 endpoints, 6, se imaginan que va a haber cientos de endpoints. Y todos los reportes van a requerir un endpoint nuevo cada uno y con los parámetros que el reporte requiera. Va a haber muchísimos endpoints. Entonces, vamos a ver después
alguna forma de organizar este código. No vamos a poder programar 300 endpoints en un solo archivo. Obviamente hay formas de organizar esto para que sea más o menos razonable y manejable. ¿Sí? Por ahora, gente, tenemos esto, tenemos para hacer dulce con esto. Con esto sí podemos empezar a programar cosas un poco más elaboradas y vamos a seguramente continuar a partir de acá con alguna, bueno, siguiendo con esto. ¿Sí? Gente, listo por ahora. Bueno, y quedamos así, a estudiar. Esto también va al parcial. Entiendo que el parcial va hasta hoy y capaz que alguna cosa la semana que viene, nada más. Ya les vamos a ir diciendo, pero va por ahí. ¿Qué pasa con el cuestionario 3? ¿Hay que habilitarlo? No, que ya está habilitado, que la Ah, otra bueno, es el password ríndanlo, y ahora se puede. háganlo, porque ahí hay preguntas múltiple choice que los van a guiar un poco para el estudio. Es adecuado. Bueno, gente, listo por ahora. Nos vemos nosotros, bueno, el miércoles con el profe Gustavo, el viernes acá.